Buenos días a todos, buenos días a los que están en YouTube. Hoy estamos estudiando aquí en esta parroquia San Martín el sínodo de la sinodalidad. Estamos empleando este libro y hoy nos va a tocar el tema 11. Pero antes que nada vamos a empezar con esa oración del sínodo tan preciosa, porque es una oración al Espíritu Santo y entonces nos vamos a poner en su presencia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta, impide que perdamos el rumbo como personas, no permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos, concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti para que no nos desviemos del camino, de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy nos toca el tema número 11, la universalidad de la buena nueva. También pues nos aconsejaron que trajéramos siempre nuestra Biblia, ¿verdad? Porque vamos a ver varias citas y que también las pueden tener en el celular, pero que siempre es mejor usar una Biblia, ¿verdad? Física. Entonces, ¿qué es la universalidad de la buena nueva? Pues es proclamar la buena nueva y la salvación a todos los confines. ¿A quién envió Jesús? Pues a los apóstoles en primer lugar, a los apóstoles enviados y a los 72 discípulos, que son modelo para la misión que todos los cristianos bautizados debemos asumir. O sea, ellos son el ejemplo para nosotros todos aquí. ¿A quién debemos llevar el mensaje? A todos los pueblos, sin discriminación. Abrazar a todos en Cristo Jesús, que manifiesta el deseo de que todos se salven. Por algo Jesús hizo ese sacrificio tan grande de morir en la cruz, que sin él no tendríamos salvación. Todavía estaríamos condenados a no poder ir al cielo si no fuera por él. Entonces, debemos de llevar ese mensaje para la salvación. Ahora vamos a leer Lucas 10:1. Después de esto, el Señor escogió también a otros 72 y los mandó de dos en dos delante de él a todos los pueblos y lugares a donde tenía que ir. Palabra de Dios. ¿Y qué era lo que ellos predicaban? Vamos a ver qué predicaban. Eso lo vamos a encontrar en Lucas 24, 46, 47. Les dijo: está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día. En su nombre y comenzando desde Jerusalén, hay que anunciar a todas las naciones que se vuelvan a Dios para que sus pecados les sean perdonados. Palabra de Dios. Esto es lo que todos debemos de anunciar cuando vamos a predicar. Este es el querigma.
que Jesús vino a este mundo, que es verdadero Dios, verdadero hombre, que murió por todos nosotros para que tuviéramos salvación, que resucitó al tercer día. Y entonces por eso nosotros tenemos perdón de los pecados y tenemos salvación. Entonces tenemos que volvernos a Dios. Ese es el querigma, ¿verdad? Aquí está claro lo que todos debemos de predicar cuando le hablamos a una persona. Vamos a ver el punto número 1, que es visión y presentación de la universalidad en el Evangelio de Lucas. Una de las características del Evangelio de Lucas es presentar la salvación con el énfasis en la universalidad. ¿Se acuerdan que antes, pues, el pueblo de Israel, pues, creía que solo ellos se iban a salvar, ¿verdad? Y que la salvación solo era para ellos y que ellos eran el pueblo escogido. Pero resulta que al venir Jesús, Él vino para otros pueblos, vino para todos, ¿verdad? Y a pesar de que Jesús lo colocan dentro de un contexto histórico, con personajes históricos como el emperador Tiberio César, hasta llegar a Juan Bautista. Vamos a leer eso para ver. Lucas 3, 1, 5. Era el año 15 del reinado del emperador Tiberio. Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes gobernaba en Galilea. Su hermano Filipo en Iturea y Traconítide. Y Lisanías en Abilene. Anás y Caifás eran los jefes de los sacerdotes. En este tiempo la palabra de Dios le fue dirigida a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Juan empezó a recorrer toda la región del río Jordán, predicando bautismo y conversión para obtener el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Y también tenemos otra cita muy bonita en la genealogía de este evangelio en Lucas 3, 23, 38. Ese no lo vamos a leer porque pues es una genealogía muy larga, pero lo que les quería decir de esa genealogía es que tiene una estructura ascendente. No es como todas las genealogías que empiezan de arriba para abajo, sino que esta empieza de Jesús y llega hasta Adán. Miren qué precioso. Y cuando llega Adán dice, Padre de todos los vivientes. No solo, entonces, no solo del pueblo judío. Entonces, la anotación final de la genealogía es llamativa al afirmar que Adán es hijo de Dios. Fíjense, cuando llega a Adán dice, Adán, hijo de Dios. Por lo tanto, también son sus descendientes toda la humanidad. Toda la humanidad somos descendientes de Adán. Y en el canto de Simeón, que es en Lucas 2, 30, 32, dice, porque ya he visto la salvación que has comenzado a realizar a la vista de todos los pueblos, la luz que alumbra a las naciones y que será la honra de tu pueblo Israel. Entonces dice que él ve la luz que alumbra ¿a quién? A todas las naciones. Y eso será honra del pueblo de Israel. Miren. Bueno, punto número 2, el segundo envío misionero dentro de la teología del camino. El envío de los 72 discípulos es modelo para la misión que todos los cristianos deben desarrollar como testigos de la resurrección de nuestro Señor y en comunión con los 12 apóstoles que han sido enviados previamente. Eso lo vamos a ver más tarde, ahorita, leamos ahorita, Lucas 9 del 1 al 6.
Jesús reunió a los 12 y les dio autoridad para expulsar todos los malos espíritus y poder para curar enfermedades. Después los envió a anunciar el reino de Dios y devolver la salud a las personas. Les dijo, no lleven nada para el camino, ni bolsa colgada del bastón, ni pan, ni plata, ni siquiera vestido de repuesto. Cuando lo reciban en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Pero donde no los quieran recibir, no salgan del pueblo sin antes sacudir el polvo de sus pies. Esto será un testimonio contra ellos. Ellos partieron a recorrer los pueblos, predicaban la buena nueva y hacían curaciones a todos los lugares. Palabra de Dios. Aquí dice que anunciaban el reino de Dios. Y aquí, ¿qué mensaje era el que daban si todavía Jesús no había muerto? ¿Qué mensaje daban aquí los apóstoles? Pues solo iban diciendo que el reino de Dios ya estaba entre nosotros, que se arrepintieran, que se volvieran a Dios y que se bautizaran. Eso era lo que los apóstoles iban diciendo en ese momento, ¿verdad? Ahora leamos Lucas 10 del 1 al 12. Después de esto, el Señor eligió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y lugares a donde debían de ir. Les dijo, la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Vayan, pero sepan que los envío como corderos en medio de lobos. Pasemos ahora al versículo 9, dice, sanen a los enfermos y digan a su gente, el reino de Dios ha venido a ustedes. Palabra de Dios. Entonces ahí vemos pues muchas cosas, ¿verdad? Que también sigan hasta nuestro tiempo y que nosotros debemos de predicar porque dice que la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos, ¿verdad? Aquí estamos nosotros también, que vamos a ser esos obreros. Y también nos advierte que vamos a ir como ovejas entre lobos. Quiere decir que pues nosotros somos mansos por el Espíritu Santo, pero que debemos de ser astutos, porque los del mundo pues son más, como más astutos que uno, pero uno con el Espíritu Santo debe usar esa astucia y ese discernimiento que el Espíritu Santo nos da, ¿verdad? Ahora, ¿a quién vino a salvar Jesús principalmente? Veamos a quién vino a salvar. Veamos Lucas 5:31. Pero Jesús tomó la palabra y les dijo, no son las personas sanas las que necesitan médicos, sino las enfermas. Palabra de Dios. Y Lucas 19:10 dice, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. La misión de Jesús tiene como principal destino a los pecadores. Ahí muestra su naturaleza de pastor. Aquí se ve la salvación universal de la misión de Jesús y la situación de pecado de toda la humanidad. Todos hemos pecado, ¿verdad? Todos estamos destituidos de la presencia de Dios, dice en la palabra, y todos necesitamos de Dios, ¿verdad? No hay quien no. Ahora solo los que se consideran que nunca han pecado, estos pues parece que no necesitan, ¿verdad? Bueno, número 3. Estructura del envío misionero para los 12 y los 72 discípulos.
La misión que corresponde a todos los bautizados no se desliga de la misión recibida por los sucesores de los apóstoles. Hay funciones distintas y diferenciadas, pero debemos aprender a caminar juntos, en la escucha mutua, en docilidad al espíritu, en participación de las distintas instancias eclesiales y en las seculares. Aquí se me ocurre a mí que en nuestra iglesia católica hay muchos grupos. Y gloria a Dios, porque así es, ¿verdad? Tenemos grupos como los carismáticos, como el Opus Dei, como los franciscanos de María. ¿Qué otros conocen ustedes? ¿Qué otros grupos? Jesuitas. Bueno, grupos del Rosario, etcétera. ¿Y qué pasa con todos estos grupos de nuestra iglesia? Que a veces hay críticas del uno para el otro, o que a veces un grupo se cree mejor que el otro y piensa pero no es así. Cada persona católica tenemos ese privilegio de ir al grupo en que nos sintamos mejor y hay que respetarnos unos a los otros, ¿verdad? Porque cada quien a su modo llega hasta Jesús, llega hasta Dios, ¿verdad? Y recibe el Espíritu Santo. Y todos nos llevan al mismo fin y estamos dentro de la misma iglesia. Número 4. Un anuncio de todo el pueblo de Dios a todos los pueblos. Fíjense que el capítulo 3 de la exhortación apostólica, Evangelii Gaudio, ¿sabe qué quiere decir Evangelii Gaudio? Quiere decir la alegría del evangelio. Pues esta exhortación apostólica nos habla del anuncio del evangelio, insistiendo que es la iglesia entera, entendida como todo el pueblo de Dios, llamado a evangelizar. La iglesia tiene la misión de anunciar de manera gozosa la buena nueva del Señor. Ella es instrumento para que Dios lleve la salvación a todos, en todo tiempo. Fíjense que eso de gozoso es muy importante, ¿verdad? Si alguien llega a predicar, pero está todo triste, lleno de problemas, ¿qué va a predicar? ¿Qué le decía Jesús a los fariseos? Miren, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Qué triste, ¿verdad? Qué tremendo. Dios quiera que no sea nuestro caso, ¿verdad? Sino que vayamos a llevar el evangelio gozosos. Número 5. Constituidos en un pueblo con muchos rostros. El deseo de Dios en su profundo amor es que llevemos la nueva de la salvación hoy en día en este mundo nuestro que está golpeado por muchas cosas. Fíjense que ahí decía que solo la pandemia del COVID, pero realmente que está golpeado con muchas otras cosas. Ahora la guerra, las ideologías que nunca antes vistas, creencias totalmente contrarias a la enseñanza de Jesús, pobreza, está golpeada por muchas cosas. Y urge llevar esperanza y alivio a tantas personas a través de la pastoral del encuentro, de la cercanía y de la escucha. San Pablo en su carta a los Gálatas en 3:28 dice que ya no hay diferencia entre judíos ni griegos, ni entre esclavos y hombres libres. No se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Es un nuevo pueblo de Dios, ¿verdad? Ya no debemos de hacer acepción de personas.
Ahora veamos número 6, anuncio de la buena nueva en clave de sinodalidad. La Comisión Teológica Internacional es un organismo de la curia de la Iglesia Católica que asesora al magisterio de la Iglesia y es especialmente para la doctrina de la fe. Esa, vuelvo a repetir, es la Comisión Teológica Internacional. Bueno, ¿y qué dice esta Comisión Teológica Internacional? Dice que todo bautizado es convocado para ser protagonista de la misión, porque todos somos discípulos misioneros. Todos los fieles están llamados a testimoniar y anunciar la palabra de verdad y de vida en cuanto son miembros del pueblo de Dios, profético, sacerdotal y real, en virtud del bautismo. Fíjense que nosotros realmente se nos impone una dignidad con el bautismo que a veces se nos olvida, ¿verdad? Se nos olvida que por medio del bautismo nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes. Entonces tenemos una dignidad, ¿verdad? Dada por Dios, dada por el Espíritu Santo, que con toda autoridad podemos usar. La iglesia está llamada a activar la sinergia sinodal. ¿Qué es sinergia? Sinergia es acción conjunta de varios órganos en la realización de una función. O sea que es casi igual que sínodo. Sinergia sinodal es ir todos juntos en una misma función, todos unidos. Y los misterios y carismas presentes en su vida para discernir en actitud de escucha de la voz del Espíritu Santo los caminos de la evangelización. Qué importante es usar los carismas que Dios nos da. A todos nos da Dios carismas. Busquémoslos. ¿Cuáles son? ¿Verdad? ¿Qué es lo que, para lo que Dios nos capacitó? Sí, para llevar estar aquí parados, hablando, sí, para ir a visitar enfermos. ¿En qué nos ha llamado nuestra iglesia? A ver, aquí algunas están pues tal vez en una pequeña comunidad, tal vez sirven en la iglesia. ¿Quiénes están aquí en pequeña comunidad? A ver, levante la mano, muy bien. ¿Quiénes sirven en la iglesia? Bien. Así es que, qué maravilla, ¿verdad? Ya están sirviendo al Señor. Yo les voy a contar un poquito pues ahorita de mí, ¿verdad? Un poquito de mi vida. Pues todo lo que yo aquí les he dicho es muy bonito, ¿verdad? Pero digamos, nosotros no podemos ir a misionar porque pues Dios nos ha escogido para otra cosa, ¿verdad? No podemos irnos al África y dejar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro esposo. Entonces, ¿cómo vamos a cumplir esta misión hoy en día, en el siglo XXI, en este bello país donde Dios nos puso, que se llama Guatemala? Una familia que Dios nos dio y somos responsables de ellos, ¿verdad? Los tenemos que cuidar. Y tal vez tenemos un trabajo también. Entonces, ¿cómo vamos a ir por todo el mundo predicando? Me pregunto yo. Yo sé que ustedes también a veces se han hecho esta pregunta, ¿no es así? ¿Sí? Bueno, pues déjenme decirles que yo las felicito a todas las que están aquí presentes, porque este es el grupo llamado por Dios, ¿verdad? Ustedes ya se han interesado por estar aquí, quieren saber más de Dios, quieren servirlo, quieren aprender más, ¿verdad? ¿No es así?
Así es que por eso ustedes hoy están oyendo este mensaje. También los que ponen YouTube y ponen esta plática, pues también están oyendo ahora este mensaje. Son los que nos interesan las cosas de Dios. Yo les voy a contar, pues entonces les decía un poco de mi propia vida. Y pienso que podría ser la vida de otros muchos católicos hoy en día. Fíjense que yo nací en un hogar donde mis padres no eran practicantes. Mi papá había sido bautizado de pequeño y mi mamá, cuando se casó, se bautizó y hizo la primera comunión y todo. Pero ya después de esto, pues ahí se quedó todo también, ya nada. Luego nací yo, hija única, también me bautizaron y me pusieron en un colegio católico, menos mal, donde recibía la doctrina. Casi todo era aprendido de memoria, ¿verdad? En ese tiempo que yo estudié. Pero eso sí, mi primera comunión les puedo decir que sí fue muy, muy especial. Yo ya sabía y entendía muy bien lo que estaba haciendo, que estaba recibiendo a Jesús en mi corazón, ¿verdad? Luego, la Biblia, no la leíamos. Fíjense que yo le dije a mi papá que me comprara una Biblia y eran unas que pasaban vendiendo o que vendían, que eran enormes, ilustradas, y que es la que yo tengo todavía en la puerta ahorita de mi casa, ¿verdad? Ya es una antigüedad. Sí, y entonces yo les decía a mis papás, bueno, yo les voy a leer les voy a leer de la Biblia, y por supuesto que leía el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque el Antiguo Testamento no entendía nada y les leía un pedacito. Claro que no entendía mucho, pero así era. Cuando salí del colegio, yo seguí todas mis prácticas de católica. Confesión, comunión, misa dominical, sin faltar, me confesaba una vez al mes. Me casé, tuve 3 hijos, un buen esposo, pero realmente yo tenía esa vida en abundancia que decía la palabra de Dios. No. En Juan 10:10 dice que el ladrón ha venido a matar, robar y destruir. Pero dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, ¿qué pasa con que a veces no tenemos esa vida en abundancia? Yo no tenía esa vida en abundancia. Y quien me miraba decía, pues si esta es requete buena católica, ¿verdad? Pero así, ¿verdad? Tenía todo lo material, no me faltaba nada, pero yo vivía aburrida, triste, insatisfecha. ¿Y creen ustedes que una persona así, un católico así, puede llevar la palabra de Dios, puede predicar? ¿Creen ustedes? Yo no podía ser testigo de Jesús, de un Dios vivo. Bueno, además que no estudiaba, no sabía la palabra de Dios. Entonces era así, como se puede decir, como medio católica, ¿verdad? Y así deben de haber personas que dicen que son católicas, pero viven una dualidad de vida, que dice otra cosa. Entonces, vemos que no es suficiente ser bautizado de pequeño para ser un buen cristiano. Pues si bien recibimos el Espíritu Santo en esa ocasión, necesitamos algo más. Como que recibimos en el bautizo el Espíritu Santo, pero si no practicamos, ¿qué va a pasar? Se va a quedar ahí dormidito el Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, pues les cuento que un día yo me puse a meditar. Yo sí quería realmente conocer a Dios, pues me esforzaba. Ahí estaba como que me empinaba para alcanzar a Dios, pero no lo alcanzaba. Entonces una vez le dije a Dios que yo sí creía en Él, pero un Dios lejano que estaba
tal vez allá en el cielo, que me creó, pero no se acordaba de mí, ¿verdad? No se preocupó ya más de mí, eso creía yo. Y le dije al Señor, Dios, si tú realmente existes, yo quiero conocerte y sentirte. Y miren que no hay quien clame así al Señor que no reciba respuesta. Pues el Señor entonces sí vino a mí, porque dicen que uno no puede alcanzar al Señor, pero el Señor se inclina ante uno y lo saca, ¿verdad? El Señor es el que viene. Pero ¿qué tenemos que hacer para eso? Clamarle. Señor, yo quiero, ¿verdad? Pues Dios todo lo arregló para que yo lo conociera mejor. Después de esto, pues mi esposo, que estaba exactamente igual que yo, a los dos nos cogió, ¿verdad? Pasaron muchas cosas que no les puedo contar aquí, por las cuales fuimos a dar a un grupo de oración. Ahí ya recibimos un retiro. Yo necesité 2 retiros para realmente convertirme. Pero así empecé mi camino desde hace mucho tiempo y realmente yo dije, yo de aquí ya no me separo, porque aquí encontré al Señor. ¿Por qué? Porque realmente recibí al Espíritu Santo, ¿verdad? Y así empezó. Y mis hijos en ese entonces pues estaban todavía pequeños, pero fue la primera vez que yo sentí un Dios vivo, un Dios que realmente que yo dije, sí, Señor, tú existes, ¿verdad? Empecé a ver lo que estaba mal en mi vida. Había un montón de cosas malas que yo ni cuenta me daba. Empecé a estudiar la palabra de Dios. Y ya solo con este encuentro pude empezar a ser testigo de Dios. Pude empezar a contar a mis amigas lo que me había pasado, a contar a mis familiares. Entonces ya empecé a predicar, ¿verdad? Ya solo con eso, con decir, miren lo que me pasó, Dios existe, pero ya con gozo, ¿verdad? Ya no miren, hermana, Dios te ama, sí, Dios te ama. No, con gozo, ¿verdad? Luego, ¿qué siguió a este encuentro? Desde entonces, pues, ya no me separé de ese grupo, ¿verdad? Ese encuentro me dio hambre de la palabra de Dios, de saber más y más de Él. Traté de seguir una vida según sus mandamientos y hacer caso a su palabra por amor y no por miedo. Empecé a vivir la misa y los sacramentos de diferente manera, con el significado verdadero que tienen y sobre todo el gozo que empecé a tener. Creo que a eso se refiere el gozo del Evangelio. Realmente yo empecé a tener desde entonces gozo. Realmente, fíjense que yo tenía que ir a una reunión de intercambio y fui a comprar el regalito y me encontré un cuadrito precioso bordado a mano que decía, tú has cambiado mi lamento en danza. Dije yo, qué cuadrito, yo esto voy a llevar de regalo de intercambio. Y resulta que fue el intercambio y a mí me volvió a tocar el cuadrito. ¡Ay, qué felicidad! Ahí lo tengo todavía en mi cuarto y ese es mi recuerdo de que Dios cambió mi lamento en danza. Ahí está mi cuadrito en cruceta bordado y que le dije yo, Dios, qué regalo más lindo me diste. Bueno, luego, después de ese encuentro con Dios, bueno, conclusión. Cuando uno se vuelve a Dios, entonces ya puede empezar a predicar el evangelio, como los 72 discípulos y como los apóstoles. Lógicamente estamos en otro tiempo y en otra situación. También dice que Jesús no salió de su pueblo, ¿verdad? No salió de su entorno, de su lugar,
pues nosotros también así vamos a predicar sin salir, porque no tenemos esa misión de ir a otros países a evangelizar, pero sí somos testigos de ese Jesús vivo y verdadero que vino a este mundo a salvarnos porque nos ama tanto. Que no quería, nos ama tanto que no quería que nos quedáramos condenados, ¿verdad? Como estábamos con ese pecado de nuestros primeros padres, porque se dan cuenta de que si Él no hubiera venido y no hubiera hecho ese sacrificio por nosotros, no podríamos ir con Él a vivir una vida después de que nosotros morimos, una vida con Él, junto a Él. Él vino a abrirnos esas puertas del cielo. En Romanos 3, 23, 24 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, palabra de Dios. O sea, todos pecamos, pero por la redención de Cristo Jesús nos quitamos ese pecado, podemos acercarnos a su presencia, podemos sentirlo, podemos tener el Espíritu Santo dentro de nosotros, podemos ir al cielo cuando muramos, ya fuimos redimidos por Él. ¿Qué nos queda? Que todas las demás personas a nuestro alrededor tengan también ese gozo. Porque si Jesús no hubiera venido a salvarnos, pues nadie podríamos tener esa cercanía con Él. Otra cosa muy importante para poder llevar el mensaje en este mundo tan convulsionado como está, es estudiar la palabra de Dios para estar seguros qué es lo que Dios quiere, qué pide de nosotros. Por eso es importante asistir a cualquier grupo, como les decía, que tenemos variedad de grupos para escoger a dónde queremos ir, ¿verdad? Pero lo importante es que aprendamos también qué dice en su palabra y qué dice nuestra iglesia. Fíjense que en el 2019 mi esposo y yo pues hicimos un diplomado de ciencias religiosas que lo dieron aquí en la parroquia. Fue de 3 años y realmente pues es que nosotros sabíamos mucho de la palabra de Dios, pero también necesitamos saber de lo que dice nuestra iglesia, ¿verdad? Si vamos a dar pláticas aquí, pues, ¿qué dice nuestra iglesia? ¿Qué dicen los padres de la iglesia? ¿Qué dicen los concilios? Tanta cosa. Ver los sacramentos a fondo, ¿verdad? Pues este diplomado, pues empezamos físicamente y en eso se vino la pandemia y lo pasaron a Zoom. Y así seguimos, ¿verdad? Pero realmente fue una experiencia muy bonita porque se aprende uno, pues en qué anda la Iglesia Católica, ¿verdad? Tantas preguntas que tenemos. Ahora han cogido con que solo las misas tridentinas sirven y un grupo que dice eso, ¿verdad? Si se debe de recibir la comunión en la mano o solo en la boca, ¿qué dice la Iglesia de todo eso? ¿Verdad? Pues ahorita no se los voy a decir, ¿verdad? Eso hay que estudiarlo. Pero esa es la riqueza que tiene nuestra iglesia y que aquí mismo nos ofrecen cursos o que nosotros busquemos a dónde nos vamos a instruir. Fíjense que les voy a contar que el otro día fui a una reunión y había 2 personas platicando, una era mi pariente y otra amiga, y entonces yo ahí nada más empecé a oír y decía, ay, qué buena está aquella que vino a dar la plática. Fíjate, habla de la reencarnación y fíjate que le decía a las personas que lo que hacían en sus vidas pasadas. Y, ay, bueno, yo terminó la plática y le dije a mi pariente, ay, mira, yo que creí que tú eras católico, le dije yo. Ah, pues sí, sí lo soy.
Imagínense, si soy católico. Ay, pero es que la Iglesia Católica no cree en la reencarnación, le digo yo. Tú solo se me quedó viendo, ¿verdad? Imagínense, imagínense lo que creen y dicen que son católicos, ¿verdad? Entonces, estudiemos para estar seguros de lo que predicamos es correcto y así vamos a llegar a ser un testimonio de vida. Porque todo lo que decimos se tiene que reflejar en nuestras vidas. Y que nuestra vida hable por nosotros. Eso es como nosotros vamos a predicar. Que si nos predicarle a nuestros empleados, a nuestros parientes, a nuestros esposos, a nuestros hijos, muy importante, a nuestros nietos, si ya tenemos nietos, ¿verdad? Esa es nuestra misión aquí en este entorno en el que estamos. Y como dijo San Francisco de Asís, predica el evangelio en todo momento. Y si es necesario, usa las palabras. ¿Verdad? Amén. Así es que vamos a hacer una pequeña oracioncita para que el Señor nos ilumine, nos den ese entusiasmo y esas ganas de conocerlo más y de hacerlo. Oh Señor, nos ponemos ahorita en tu presencia, pidiéndote de que nosotros nos hagas un testimonio de vida tuyo, que nos des esa vida en abundancia que tú has prometido en tu palabra, que nos des ese gozo y ese deseo de estudiar más tu palabra, ese deseo de conocerte mejor y ese gozo de que siempre te tengamos en nuestro corazón y hagamos tu voluntad. Gracias, Señor. Oiremos una pequeña alabanza. Déjala brillar la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Como pues invocará a aquel el cual no ha creído, y cómo creerá en aquel que no ha oído, y cómo irá si nadie les pedirá. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar la luz de Jesús, que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante la necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Muchas gracias, las esperamos la próxima semana. Igualmente seguiremos dando estas pláticas por YouTube para que tengan un seguimiento. Muchas gracias. Vamos a orar por las ofrendas. Le vamos a pedir al Señor por las ofrendas